Bienvenidos a Escuela Sabática en Minutos. El día de hoy te presentamos la lección número 7, titulada Jesús, el ancla del alma. El versículo para memorizar lo encontramos en Hebreos 6, 19 y 20. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aparentemente, el pueblo corría un grave peligro de descender por la pendiente resbaladiza de la autocompasión y la falta de fe. Al apóstol Pablo le preocupa que sus lectores y oyentes hayan perdido el sentido espiritual debido a las situaciones difíciles que afrontaban. Pero, ¿acaso no es este un peligro potencial para todos nosotros? ¿Desanimarnos a causa de las pruebas y apartarnos? Sin embargo, la dura advertencia culmina con un afectuoso aliciente. Pablo expresa fe en sus lectores y exalta a Jesús como la personificación de la promesa inquebrantable de salvación de parte de Dios. Haber sido iluminado significa haber experimentado la conversión, apartarse de las tinieblas del poder de Satanás a la luz de Dios, la liberación del pecado y de la ignorancia, un acto de Dios consumado a través de Jesús, el resplandor de su gloria. Gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo son expresiones sinónimas. El don de Dios se refiere a su gracia o al Espíritu Santo. Por otro lado, aquellos que han gustado del Espíritu Santo han experimentado la gracia de Dios. Gustar de la buena palabra de Dios es experimentar personalmente la verdad del Evangelio, y aquellos que han gustado de él han experimentado una resurrección espiritual, una mente renovada y la vida eterna en Cristo. Es imposible que Dios restaure a los que recayeron porque están crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Pablo quiere enfatizar que no hay otro camino de salvación excepto a través de Cristo. La salvación por cualquier otro medio es tan imposible como lo es que Dios mienta o agradar a Dios sin fe. Crucificar nuevamente al Hijo de Dios es una expresión figurativa que busca describir algo que sucede en la relación personal entre Jesús y el creyente. Debemos tener en cuenta que la esencia de la vida cristiana es tomar la cruz y negarse a sí mismo. Esto significa crucificar al mundo, al viejo hombre y a la carne con sus pasiones y deseos. El propósito de la vida cristiana es que suframos una especie de muerte al yo, para así poder recibir la nueva vida que Dios quiere darnos. La lucha entre Jesús y el yo es una lucha a muerte, una batalla difícil que no se gana de una sola vez. Pero mientras la persona no elija alejarse completamente de Cristo, todavía existe la bella esperanza de la salvación. Dios ha designado a Jesús como nuestro abogado, y por medio de él tenemos el perdón de nuestros pecados. Pero el pecado por el que no hay ningún sacrificio ni expiación lo describiremos en los siguientes 3 puntos. Número 1. Pisotear al Hijo de Dios. Este describe el rechazo del gobierno de Jesús. Implica que el apóstata ha tratado a Jesús como a un enemigo. Número 2. Profanar la sangre del pacto, la cual se refiere al rechazo del sacrificio de Jesús. Implica que la sangre de Jesús carece de poder purificador. Número 3. Insultar al Espíritu de la gracia. Esta puntualiza una manifestación de arrogancia que remite a la insolencia o soberbia. También implica que el apóstata ha respondido a la oferta de gracia de Dios con un insulto. En resumen, el apóstata está en una posición insostenible, rechaza a Jesús, su sacrificio y al Espíritu Santo. Pablo expresa su confianza en que sus lectores no se hayan apartado del Hijo, ni que lo harán en el futuro, recibiendo la advertencia y produciendo los frutos apropiados. Estas personas recibirán la bendición de Dios, que es la salvación. Un verdadero creyente muestra su amor hacia Dios mediante su servicio a los demás. Los actos religiosos y excepcionales no son evidencia del amor hacia Dios. Si en verdad deseamos demostrar nuestro amor a Dios, nuestros actos de servicio deberían ser hacia los demás seres humanos, especialmente a los más necesitados. Por tal motivo, Pablo nos exhorta a que no nos olvidemos de hacer el bien. También en Hebreos encontramos una advertencia sobre volvernos torpes o perezosos, características de quienes no han madurado y están en peligro de alejarse.
Recordemos que la esperanza se mantiene viva mediante la fe expresada en actos de amor. Pablo nos sugiere que imitemos a quienes mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. La fe, la paciencia y la observancia de los mandamientos son características de los santos de los últimos días. Dios nos garantizó su promesa de varias maneras. En primer lugar, garantizó su promesa con un juramento. De acuerdo con las Escrituras, los juramentos hechos por Dios a Abraham y David se convirtieron en la base de la confianza en favor de Dios hacia Israel. David reclamó el juramento que Dios le hizo al interceder ante él por Israel. Ambos juramentos se cumplieron en Jesús. En segundo lugar, Dios nos garantizó sus promesas mediante el acto de sentar a Jesús a su diestra. El hecho de que Jesús ascendió al cielo corrobora la promesa porque es como un precursor por nosotros. La presencia de Jesús ante el Padre es el ancla del alma. Jesús, el ancla del alma, nos muestra a un Juan que demuestra ser un digno ejemplo del deseo de ser semejante a Jesús, y cómo, bajo la influencia transformadora del amor de Cristo, llegó a ser manso y humilde. Por otro lado, nos enseña la gran y constante batalla contra el yo, guerra que puede ser ganada si entregamos todo a voluntad de Dios para que nuestra alma sea renovada en santidad. Te invitamos a buscar, leer y meditar las citas bíblicas que te hemos compartido en este resumen. Recuerda, ver y escuchar la lección de Escuela Sabática en minutos es muy buena opción, pero estudiarla diariamente es mucho mejor. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la siguiente lección. Dios te bendiga.